Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Negro, soy especialista en clínica médica del Hospital Provincial de Centenario y hoy vamos a charlar de la profilaxis en endocarditis infecciosa. Como para recordar, bueno, la endocarditis infecciosa es una enfermedad relativamente infrecuente, pero con una alta morbimortalidad que llega hasta el 20-40% de prevalencia y dependiendo del microorganismo y la virulencia del mismo, la presentación clínica. Motivo por el cual es tan importante determinar a qué pacientes hay que realizar la profilaxis antibiótica para prevenir dicha patología. En la patogénesis de la endocarditis infecciosa hay determinados factores que hay que tener en cuenta, como son el huésped, y en este sentido evaluar el factor de riesgo que tiene para padecer una endocarditis infecciosa, y vamos a ver posteriormente aquellos pacientes de alto riesgo para tenerla, aquellas situaciones que provoquen bacteriemia espontáneas o secundarias a algún procedimiento y, como dije, la virulencia del microorganismo. Dentro de la patogénesis existe la formación del trombo en una no infectado, en una válvula predisponente, en una superficie que puede llegar a ser un factor desencadenante para que asiente la patología. Procedimientos o episodios que tengan bacteriemia transitoria y la proliferación bacteriana posterior a dicha bacteriemia con el asiento y la formación de vegetaciones en una válvula cardíaca. Por eso es muy importante, además de la profilaxis antibiótica, distintas situaciones donde hay que tener en cuenta esto, como son el mantenimiento de una óptima salud bucodental. En aquellos pacientes de alto riesgo, la salud bucodental es fundamental, ya que todo lo relacionado a la cavidad oral, ya sea extracciones dentarias, cualquier proceso odontológico, va a tener un alto porcentaje de bacteriemia, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Como así también tener en cuenta aquellos procedimientos que causan bacteriemia y ante estas situaciones, pacientes de alto riesgo, consultar en forma precoz y el paciente y el médico estar atentos a lo mismo. Estas medidas preventivas para evitar la secuencia patogénica: disminuir las condiciones predisponentes, eliminar las puertas de ingreso de los microorganismos y la administración pronta de antibióticos en aquellos pacientes con alto riesgo. ¿Cuáles son los procedimientos que pueden llegar a provocar bacteriemia? Y fíjense que todo lo que concierne a la cavidad oral, principalmente, extracción dentaria, intervención periodontológica, cepillado dental, o sea, un procedimiento de todos los días que uno realiza, amigdalectomía, todo lo de cavidad oral es el mayor porcentaje de bacteriemia que puede llegar a provocar. Posteriormente tenemos la dilatación esofágica, la prostatectomía, principalmente en una orina infectada, y en la colocación y el retiro de sonda vesical. Si bien es un porcentaje bajo de bacteriemia, pero también hay bacteriemia en dicho procedimiento. ¿Y cuáles son los pacientes de alto riesgo? Fíjense, en quienes hay que tener en cuenta y cuidado. Pacientes con válvula cardíaca protésica, pacientes con endocarditis bacteriana previa, enfermedad cardíaca congénita cianótica, conducto arterioso permeable, estenosis e insuficiencia mitral, al igual que estenosis, insuficiencia y coartación aórtica. De menor riesgo, de riesgo intermedio, prolapso válvula mitral, estenosis mitral pura, enfermedad valvular tricuspidia, estenosis pulmonar, hipertrofia septal asimétrica, válvula aórtica bicúspide o esclerosis aórtica calcificada, y de bajo riesgo lo incluyen prolapso válvula mitral sin ingurgitación, regurgitación valvular mínima, CIA helada, marcapaso, placa aterosclerótica o paciente coronario. Hay situaciones especiales. En los últimos años, distintas situaciones, procedimientos invasivos que la gente realiza en pacientes
¿en quiénes hay que tener en cuenta? Pacientes de alto riesgo. Aquellos pacientes que deciden la colocación de un piercing en algún lugar del cuerpo, dependiendo de la localización, la bacteriemia va a ser mayor o menor. Y tal es así que, por ejemplo, no es lo mismo la colocación de un piercing en cavidad oral, en contacto con mucosa o en aquellos pacientes en contacto con piel. En aquellos pacientes con malformaciones cardíacas congénitas o sometidos a cirugías cardíacas son los que mayor alto riesgo presentan. Entonces, ¿qué es lo importante? Hay muy poca bibliografía disponible. Es importante que en aquellos pacientes de alto riesgo, la educación del paciente, instaurar medidas higiénico-dietéticas y reglamentar los centros donde se realizan estas modificaciones corporales. Y principalmente tratar a aquellos pacientes de alto riesgo, evitar todas estas situaciones especiales en las cuales estuve mencionando. Y fíjense, aquellos pacientes, como verán, acá hay piel principalmente o mucosas, en los cuales donde hay contacto de piel, el estafilococo o estreptococo son los gérmenes más frecuentes, por eso la profilaxis antibiótica va de la mano de la amoxicilina, de ampicilina o en alérgicos a la penicilina, a la clindamicina, siempre entre 1 hora antes a 30 minutos antes del procedimiento. Y en aquellos pacientes donde hay en genitales o contacto con mucosas, ya habría que agregar la gentamicina para bacilos gram negativos, y en alérgicos a la penicilina, vancomicina más gentamicina, por vía endovenosa, obviamente, 1 hora o 30 minutos antes del procedimiento. En el año 2008 se estableció una guía a través del NICE, que es el National Institute for Health and Care Excellence, que fue publicado y posteriormente actualizado en el año 2016, en los cuales en estas guías lo que se hacía es plantear aquellos pacientes donde se debe realizar la profilaxis antibiótica, en aquellos pacientes en los cuales se debe aconsejar la profilaxis antibiótica y en aquellos pacientes donde no se debe realizar ningún tipo de profilaxis antibiótica. Y entonces, ¿a quién vamos? Pacientes de alto riesgo, como cité anteriormente, sí hay que hacer profilaxis antibiótica indicada. Paciente de válvula cardíaca protésica, endocarditis infecciosa previa, enfermedad cardíaca congénita cianótica, cirugía reparadora de conducto arterioso. ¿A quién se debe ofrecer o aconsejar? Malformaciones cardíacas congénitas, miocardiopatía hipertrófica, prolapso de válvula mitral con regurgitación y o engrosamiento de valvular y lesiones intracardíacas 6 meses después de la cirugía. O sea, reparación quirúrgica de lesiones intracardíacas mínimas 6 meses antes de la cirugía. A quien no se debe realizar en aquellos pacientes a más de 6 meses de la cirugía. No sé si quedó claro. A ofrecer en aquellos pacientes cuando una cirugía se hace menos de 6 meses del procedimiento, y a quienes no es recomendada la profilaxis antibiótica, aquellos pacientes sometidos a algún procedimiento donde la cirugía haya sido posterior a 6 meses. ¿Y en quién más no está indicada la profilaxis antibiótica? Soplo cardíaco fisiológico, CIA aislada, prolapso de válvula mitral sin regurgitación, enfermedad coronaria, marcapaso cardíaco, enfermedad de Kawasaki o fiebre reumática previa. Además, en la guía NICE lo que le dice es aconsejar al paciente, lo que dije anteriormente, mantenimiento una óptima salud bucodental, consultar precoz y adecuado a tratamientos de proceso infeccioso, riesgo ante algún procedimiento invasivo que pacientes de alto riesgo sean sometidos, consultar, y no extender el uso de antibiótico por más de el tiempo estipulado, o sea, o en la inducción anestésica en procedimientos invasivos o en la 30 o 60 minutos antes, previos a alguna situación bucodental, se hace la profilaxis y no extender más.
Y como verán, las recomendaciones y las distintas sociedades de infectología del mundo no se ponen de acuerdo. Y más de una vez son controvertidas lo que opina una y otra. Fíjense, procedimientos dentales, procedimientos extradentales. La recomendación de la Sociedad Francesa de Infectología, la británica y la americana. Como verán, pacientes riesgo elevado, todas en procedimientos dentales, todas recomiendan la profilaxis antibiótica. Procedimientos extradentales, la Sociedad Francesa es opcional. La Sociedad Británica de Infectología recomienda en procedimientos extradentales la profilaxis antibiótica y la Sociedad Americana no la recomienda. En riesgo elevado también es controvertido. No recomienda ni la Sociedad Británica ni la Sociedad Americana, y en los extradentales coinciden, una es opcional y las otras no recomendadas. Con lo cual sí hay un consenso en todo paciente alto riesgo y con procedimientos dentales, siempre la profilaxis antibiótica. Fíjense, también casi todos están de acuerdo, donde, o por lo menos la francesa y la americana, dosis única de amoxicilina 2 gramos 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y sí, la sociedad británica y la americana no coinciden, lo vamos a ver más adelante, en que una dice 2 gramos de amoxicilina y la otra sugiere 3 gramos de amoxicilina media hora o 1 hora antes del procedimiento. Lo que comenté, amoxicilina y en alérgicos a la penicilina, clindamicina, 600 miligramos 1 hora antes del procedimiento. Esto es lo que comentaba. La Sociedad Británica refiere 3 gramos 1 hora antes del procedimiento y la americana 2 gramos entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento. En pacientes alérgicos a la penicilina, la clindamicina, como cité, o también se puede utilizar 500 miligramos de claritromicina 1 hora antes del procedimiento. En caso que los procedimientos sean gastrointestinales o genitourinarios, se realiza a nivel endovenoso, se puede utilizar amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam, 2 gramos endovenosos, 30-60 minutos antes del procedimiento en dosis única, y en pacientes alérgicos a la penicilina, vancomicina más gentamicina, ya que acá también hay bacilos gramnegativos, tracto genitourinario o gastrointestinal, también 30-60 minutos antes del procedimiento. Regímenes parenterales en pacientes alérgicos a la penicilina, la vancomicina más la gentamicina, cuando se utiliza en forma parenteral, en la inducción anestésica, o cirugías cardíacas que incluyen implante de válvula protésica, se utiliza la cefazolina en la inducción anestésica, o en alérgicos a la penicilina, la vancomicina también en la inducción anestésica. Con respecto a la guía que se publicó, como dije, en el NICE, en el British Medical Journal, lo que hace es un repaso en el impacto de esta guía en la cesación, o sea, en el cese de la profilaxis antibiótica en determinados pacientes, y que es lo que se concluyó, que a pesar de la reducción del 78% en la prescripción antibiótica de profilaxis, este estudio no excluye que haya un gran aumento de incidencia de endocarditis infecciosa, con lo cual avalaría estas recomendaciones citadas en la guía publicada con anterioridad. Otros trabajos hablan que sí, que dicha profilaxis se recomienda, ahora se centran principalmente en pacientes de alto riesgo y con procedimientos dentales, lo que cité anteriormente. En este trabajo coincide en pacientes alto riesgo y con procedimientos bucodentales. Este trabajo, publicado en el Lancet, también
pone en duda la profilaxis antibiótica es necesaria en la prevención de endocarditis. En este caso, en contrapartida de lo que dice NICE, muestran que la reducción en la prescripción de antibióticos ha aumentado un porcentaje elevado de episodios de endocarditis en pacientes no de alto riesgo, de moderado riesgo, con procedimientos dentales. Fíjense la contrapartida de lo que dice la guía y las controversias de las distintas sociedades que les cité con anterioridad. Este trabajo también lo que dice es la asociación temporal entre endocarditis y procedimientos invasivos, y también agrega procedimientos que en la guía citada anteriormente no presentaba, que presentaba en pacientes con procedimientos bucodentales. En este caso habla también de endoscopía o procedimientos cardiológicos o genitourinarios en los cuales pacientes de alto riesgo indicarían antibióticos para la profilaxis en endocarditis. Entonces, como verán, ante estas controversias de las distintas sociedades de infectología, de los distintos trabajos que han demostrado algunos estar a favor de la guía del consenso y otros en contra, entonces estas pautas no definen el estándar y no tienen la intención de cubrir todas las situaciones. Es el médico que debe utilizar el buen juicio clínico en cuanto a seguridad y los aspectos costo-efectividad en cada paciente, evaluando procedimiento, porcentaje de bacteriemia y el huésped que tenemos. Un paciente de alto riesgo no es lo mismo que un paciente de moderado o de bajo riesgo. También en la guía americana lo que habla es exactamente lo mismo: conocer la posibilidad de endocarditis ante la realización de un procedimiento, interrogar al paciente la existencia de cardiopatías previas, informar al paciente ante el riesgo de endocarditis infecciosa ante determinado procedimiento y definir en forma individual la profilaxis antibiótica evaluando riesgo-beneficio ante cada indicación. Por eso, una razonable administración de la profilaxis en endocarditis debería considerarse lo siguiente: riesgo que implica la comorbilidad del paciente, riesgo aparente de la bacteriemia con el procedimiento, riesgo potencial de las reacciones adversas de la indicación de un agente antimicrobiano y el costo-beneficio siempre, evaluarlo. ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio que tiene al indicar una profilaxis antibiótica? Por eso es tan importante, dada la elevada morbimortalidad de la endocarditis infecciosa, ¿es conveniente realizar prevención antibióticas? Sí, pero ¿en quién? Debido a la ausencia de datos definitivos, confiables de estudios en seres humanos, es necesario la evaluación individual en cada situación. Administrar profilaxis antibiótica seleccionando a los pacientes de moderado y alto riesgo durante los procedimientos que tengan un porcentaje de bacteriemia elevado. Es muy importante que el médico utilice el juicio clínico e individualizar la indicación de profilaxis antibiótica. Principalmente alto riesgo de pacientes, que lo cité, todos los pacientes de alto riesgo con cardiopatía subyacente, o pacientes con procedimientos que cursan con alta bacteriemia. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y cualquier duda estoy para lo que necesiten. Espero que lo hayan entendido. Gracias.